Hoy, en 678, estrenamos sección El Debate. Hoy, droga y despenalización. La nueva agresión a la prensa. El silencio de la CIP. Está en línea Julio Mosle, periodista de Telam, agredido anoche. Lo que habían eran entre 40 o 50 hombres con los rostros cubiertos o por pañuelos o por los cuellos de sus abrigos. Me llueve la primera andanada de golpes desde la espalda. Me doy vuelta, eran 5 o 6 tipos que me gritaban que nosotros ahí no teníamos nada que hacer, que esto era toda una operación para desprestigiar al intendente Carilino. Lo que los que quieren preguntar no quieren informar. En Córdoba queremos informar. Somos muchos hoy en el estudio de Crónica Plus reclamando por algo que consideramos es necesario que se revea. La ley nos da la razón y CBA 24 tiene que estar en la grilla básica de Cablevisión. Les agradecemos a todos que hayan venido por acá y un aplauso para CBA 24 años. Los alcances del cambio de época. ¿Asistimos al final de la cultura del dólar? Mi propuesta es a empresarios, a colegas, a funcionarios también, que hagamos una cosa completamente distinta. Yo me comprometo a que en aquello que es mi parte, sobre la que tengo responsabilidad en mis ahorros, que están en dólares, estoy dispuesto mañana mismo, dentro de una reacción colectiva, a ponerlos en pesos. Estoy pensando nada más con la presidenta. Me parece que sería extraordinario un gesto que implique decirle a la sociedad que también ella, además de decirlo, lo hace. La verdad que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo, que viene de tiempo. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de magníficas Noti. 1. El cambio de época. Una adolescente sensible y comprometida. Micaela quería hablar del 24 de marzo, que además es el Día de la Memoria instaurado por ley del Parlamento. La rectora del colegio, la directora del colegio le dijo que no. La memoria no se debe ocultar y no se debe tapar, y sentía que los chicos tenían que saber realmente qué fue lo que pasó en ese día. En ese momento, cuando yo iba a leer una frase que decía que sin memoria no hay identidad, sin identidad no hay patria y sin patria hay colonia, cuando iba a leer esa frase, la directora vino y me dijo: Lizola, dame el micrófono. Le arrebataron el micrófono, literalmente, y le pusieron 24 amonestaciones. 2. Más del cambio de época. Hace 10 años. Mandar un saludo a todos los argentinos. Hola, pelotudos argentinos. ¿A vos, Charlotte, sos argentina? No, son un pelotudos. No, pero no van a volver, no lloren más que no van a volver. 10 años después, aunque medio frivolona, la chica volvió al país. Charlotte Canigia. Va a llegar a la Argentina. Un aplauso para recibir a Charlotte Canigia. ¡Ay, qué linda! 19 años tienes. ¿No estás en pareja? Pero acá no va a encontrar ninguno para no? ella, porque no son pobres. No. ¿Cómo son pobres? Seremos pobres El de corazón. bolsillo, pero Honesto. somos ricos de alma y de Muy corazón. bien. ¿Vos saldrías con un pobre? No, ¿Saldrías con un camarógrafo? no, No. ¿Saldrías con un remisero? no, ¿Con un verdulero? no. ¿Y qué te...? Con un... ¿Es un sketch esto? Vamos a verdad. Cita a Jaurichi 678. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Vamos a poner huevos acá aproximadamente. Para un flan de este tamaño, unos 6, 7, hasta 8 huevos podés usar, ¿sí? Contemplar de tus ojos en color, de tus
buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678, ¿cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Raúl de la Torre. Hola, Raúl, bienvenido. Licenciado en Economía, periodista, editor de la sección económica del diario Página 12 y co-conduce aquí en Visión 7 Internacional los sábados a las 12:30 del mediodía. Muchas gracias por venir, Raúl. Recién lo veían ustedes en la apertura del programa. Vamos a inaugurar una mesa de debate. Van a estar participando con nosotros dos personas que tienen que ver con el tema de la discusión que está habiendo en este momento en el Congreso alrededor de la despenalización de la tenencia de drogas. Estamos hablando de Gustavo Barreira, que pertenece al programa de inclusión y acompañamiento integral de usuarios del PACO, de la Vicaría para las Villas de Emergencia del Arzobispado de Buenos Aires, y también Sebastián Basalo, periodista y director de la revista THC. En un ratito vamos a estar con ellos debatiendo un poco más de lo que está discutiéndose ya en el Congreso de la Nación. Arrancamos con el primer informe del día de hoy, tiene que ver con el dólar y el cambio de época. Habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vio al mediodía y anunció, entre otras cosas, lo veíamos también en la apertura, que va a especificar sus ahorros. Vemos el informe y lo debatimos. Los alcances del cambio de época. ¿Asistimos al final de la cultura del dólar? ¡Epa! ¡Qué preguntita, eh! Esta mañana Cristina respondió a la propuesta de Víctor Hugo. Quiero referirme a otro periodista con quien tengo mis diferencias, por ahí discutimos o tenemos diferentes concepciones, pero yo tengo una gran admiración por su coherencia. Me refiero al periodista Víctor Hugo Morales, que ha comenzado hace unos días, yo no me había enterado, una campaña impulsando para que realmente esto que nos quieren hacer a los argentinos de volvernos locos una vez más, no lo hagamos, y impulsando él a que quienes tienen depósitos a plazo fijo en dólares lo pongan en pesos. Mi propuesta es a empresarios, a colegas, a funcionarios también, que hagamos una cosa completamente distinta. Yo me comprometo a que en aquello que es mi parte, sobre la que tengo responsabilidad en mis ahorros, que están en dólares, porque también me pertenezco con toda esa cultura, estoy dispuesto mañana mismo, dentro de una reacción colectiva, a ponerlos en pesos. Algún empresario, algún colega que pueda pensar de la misma manera, tomar estos ahorros y decir, me paso de dólares a pesos. Si ustedes me perdonan la osadía, hasta la propia presidenta de la República. Yo tengo la esperanza de que aparezcan funcionarios, empresarios, que se sumen a la idea de apostar a que el dólar no se va a ir tan alto y que además asuman la posibilidad de perder. Estoy pensando nada más con la presidenta. Me parece que sería extraordinario un gesto que implique decirle a la sociedad que también ella, además de decirlo, lo hace. La verdad que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo, que viene de tiempo, y lo otro lo tengo en pesos, porque en realidad, objetivamente, es más rentable tenerlo en pesos que tenerlo en dólares, pero esa cosa de la cultura y del cambio cultural. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Y ayer... El problema más jodido para Víctor Hugo va a ser convencer a Cristina y a sus funcionarios que especifiquen sus inversiones. Víctor Hugo Morales quiere que empresarios, funcionarios y periodistas cambien sus ahorros de dólares a pesos. Me parece cándido de parte de Víctor Hugo, como ingenuo, ¿no? ¿Creerá en esto? He decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Twitter de Víctor Hugo Morales. Cumpliré lo prometido y con mucho gusto. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. No usted Moreno, ¿no? Bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con bonete además. Vos primero de fila con bonete. Primero de fila con bonete. Pero realmente creo que, en definitiva, Víctor Hugo Morales tiene razón. Creo que es necesario dar testimonio y dar pruebas, porque hablan cada uno que han fundido diarios, que han dejado gente en la calle y todo, y hablan, y bueno, en fin.
Es una Argentina de una libertad maravillosa y yo, la verdad que estoy muy orgullosa de vivir en un país donde uno puede escuchar todo, cosas inteligentes, cosas sensatas, cosas coherentes, como las que planteaba Víctor Hugo respecto de este tema puntual, y todas las otras estupideces que uno ha escuchado en estos días, con algunos incluidos de los propios. Y a mí me parece muy positivo, porque yo no creo que la presidenta haya tomado esta decisión pensando que va a perder dinero. Creo que ella está tratando de decir, me permito esta apuesta, acompáñenme, hagan esta apuesta conmigo, que a lo mejor no perdemos como todo el mundo dice. A mí una sociedad que no pueda comprar dólares, puesto a pensarlo, me duele muchísimo menos, infinitamente menos, casi no me duele frente a una sociedad como aquella de la que yo fui testigo en los años 90, cuando millones de personas se quedaban sin trabajo. Nos volvemos a preguntar, ¿estaremos ante el final de la cultura del dólar? ¿Esta realidad brasilera pronto será la nuestra? En Argentina todas las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares. Elijamos un departamento cualquiera en San Pablo y veamos en qué moneda se hace la transacción. Jorge, ¿cuántos ambientes tem este departamento? São 4 ambientes contando a cozinha, né? ¿Cuánto cuesta apartamento en dólares? Na verdade, em reais, né? É moeda brasileira, é real e o dólar não é utilizado, né? O dólar não é utilizado para compra e venda de imóveis, né? ¿Cuánto custa apartamento en reais? 460 mil. Si un comprador llega aquí con una maleta en dólares, ¿você acepta compra? Não, eu nunca vendi nada em dólar. Nunca. Nunca. Por último, el domingo Alfredo Zayat revalorizaba a los editores de 678. Y lo bien que hacía. Mucho más lindo un mimo de Alfredo que una feroz golpiza de 200 fachos, ¿no? And now, the not incredible adventures of the down and out dollar. Oh, boy, oh boy. What a year. It sure does stink being a U.S. dollar. I used to be on top of the world. Here's how it's gonna go, see? The dollar's king, got it? Gonna be king forever. Anyone who says otherwise gets a knuckle sandwich. Understood? Right. In English! Yes. Now look at me. Good for nothing. Who wants a measly old dollar? The economy's giving me a hell of a time. Nowadays a dollar bill just ain't worth a dime. So smoke 'em if you got 'em. It's lonely at the bottom when you're a U.S. dollar bill. La última parte del informe del dólar, la parodia de este programa, sí, es fabulosa, porque uno de los procesos más extraordinarios que se está viviendo ahora y ocultado por la mayoría de los medios, analistas y economistas, es que el dólar, aunque usted no lo crea y no me crea, solamente sepa que en el mundo el dólar comenzó una tendencia de ocaso, que cada vez lo quieren menos al dólar las economías emergentes y las potencias emergentes del mundo. Digo, las transacciones entre China y Japón. El viernes las transacciones, claro, comenzaron entre China y Japón, sacando al dólar entre sus operaciones. Bueno, muy bien. A ver, Raúl, ¿qué te pareció el informe? Entiendo que hay una parte que es bien testimonial, yo creo, sí, alrededor de la política económica, que es esta cuestión que enunció la presidenta hoy al mediodía. Sí, hay dos aspectos que me parece que son los ejes para plantear. Bueno, Alfredo planteaba bien, yo no vi el programa del domingo, pero la síntesis que hace Alfredo ahí es correcta. Algunos hablan de crisis del capitalismo. Y es aventurado decir si el capitalismo está en su crisis terminal. Lo que es más seguro es decir que hay una crisis del dólar. Hay la crisis del dólar como moneda hegemónica, ya no es la moneda respetada, pareciera ser que salvo en Argentina, y esto sí va a traer cambios que de alguna manera son impredecibles. ¿Cómo va a ser esta economía mundial sin el dólar como moneda hegemónica? ¿Serán varias monedas que tengan un poder repartido? El euro aparentemente no lo es porque también entró en crisis, el yen hace rato que entró en crisis. Es una cuestión, la cuestión monetaria hoy en el mundo es una de las cuestiones que los
analistas serios, me refiero, inclusive los académicos más estudian con detalle porque es uno de los grandes desafíos del análisis económico hoy internacional, qué va a pasar con este sistema monetario que ha entrado, sí, en una crisis terminal. Ahora, pasando a la pregunta que hace el informe, yo creo que hay dos cuestiones. Una es la pregunta, ¿es el final de la cultura del dólar? Y la otra pregunta ¿es un cambio de política cambiaria en Argentina? Yo creo que la respuesta de la presidenta, lo que ella con el gesto, con lo que hace con su depósito, pero además lo que sucedió a la tarde, que el dólar volvió a subir 1 centavo, es una ratificación plena de que esta es la política cambiaria en la que este gobierno cree, esta Argentina cree y es la que va a seguir. Recordemos, pasamos por la crisis de octubre antes de las elecciones. También ahí hubo una corrida cambiaria y un intento muy parecido a este de decir, se escapa el dólar, no se sabe a cuánto va a llegar, vienen las elecciones y después se dispara, viene la gran devaluación. No pasó nada de eso y el Banco Central mantuvo la política esta de ir ajustando el dólar 1, 2 centavos cada 15 días, cada 30 días. Pasó, siguió el proceso, se calmó y la política del Banco Central siguió siendo la misma. Está pasando esto y la política del Banco Central sigue siendo la misma. Esto me parece que es el dato fundamental. Y aparte, un tipo de cambio, es decir, un valor del dólar que sigue siendo muy favorable a los exportadores. Argentina no perdió exportaciones como ocurría en los 90 con el 1 a 1. Este valor del dólar es suficientemente retributivo para que las empresas puedan seguir exportando y puedan hacer negocio con esto. Esto por el lado de la política cambiaria. Y la otra pregunta, si es el final de la cultura del dólar, yo creo que sería deseable que fuera el final de la cultura del dólar. Pero yo creo que lo que sí es la primera vez que se discute abiertamente de qué significa la cultura del dólar y cómo nos perjudica esta cultura del dólar. Que esto me parece que es un salto importantísimo en lo cultural, más allá de que uno desearía que ya se termine esa cultura tan dependiente de una moneda extranjera que encima está en crisis, pero me parece que esto lleva un poquito más de tiempo. Yo creo que también, de alguna manera, Raúl, estamos muy dependientes porque las propiedades, por ejemplo, que es un recurso que la gente utiliza mucho como refugio o como lugar en donde ponen sus ahorros, etc. Las propiedades se venden y se compran en dólares por ahora, excepto aquellas propiedades que están nuevas y que están iniciando, digamos, el proceso de construcción, etcétera. ¿Qué va a pasar respecto de eso? O sea, ¿por qué no aparece una regulación por parte del Ministerio de Economía, por parte de las autoridades que sean, para que esa parte de la economía que mueve la gran masa de dinero de los sectores medios que tienen capacidad de ahorro, esa parte de la economía se pueda especificar o no, o que sea claro respecto de eso, digamos? Yo creo, Lucho, que no aparece una regulación, como vos decís, por el temor del impacto que puede haber. Porque, de hecho, la legislación existe. Vivimos en Argentina, las propiedades se venden en Argentina y nadie me puede a mí impedir que pague con la moneda de uso corriente, con la moneda legal. Nadie me lo puede impedir y, sin embargo, no me la venden. Entonces, si vos aplicás una medida de regulación, como sería deseable, lo que tenés que pensar inmediatamente es qué puede pasar con esa medida de regulación. ¿Y qué pasa si los vendedores o las inmobiliarias se asustan y de repente se retiene todo el mercado? Le va a durar un tiempo, me imagino yo que eso pasa, se congela durante un mes, 2 meses, no sé, el tiempo que el mercado considere... ¿Estamos dispuestos a soportar esa crisis? Es decir, pasar 2 meses sin venta de propiedades y que en el medio te quede alguien que vendió su propiedad y todavía no compró. Me parece que en este tipo de medidas hay que también tener en cuenta que los costos pueden ser mucho mayores que el beneficio que está buscando. Porque por otra parte, si coincidimos en que el problema es cultural, seguramente una medida de esa no resuelve ese problema. No es que a los 2 meses tenés la solución y se acabó el problema. Es decir, seguramente esto va a requerir otro tipo de cosas que no son simplemente leyes. Por eso, cuando hablamos de cuestiones culturales, me parece que lo tenemos que tener en cuenta. Las costumbres culturales, estos hechos culturales, no se resuelven cambiando las leyes, se resuelven por otro tipo de cosas. Argentina tuvo una historia demasiado larga en la cual la moneda fue cambiando caprichosamente, a la gente la han perjudicado muchísimo por creer en los pesos, por creer en los ahorros en los bancos, por creer en el crédito de prestar y esperar que te lo devuelvan. Es decir, y venimos de un proceso iniciado en el año 2003 en el cual se respetó muchísimo el valor de la moneda y se ha hecho del respeto hacia la gente un valor fundamental, un valor central. Bueno, son 8 años, quizás es poco tiempo para cambiar esa cultura. Entonces, yo creo que hay que insistir en esto, hay que insistir en estas políticas de ratificación del rumbo en este sentido y confiar en que el tema va a llevar tiempo. Es una demostración muy clara
no solo sobre los datos que ya tenemos de estos años, sino la perspectiva que uno hay, que no es gran negocio pasarse al dólar. Digamos, inclusive te digo, la verdad que la presidenta hace rato que viene con un plazo fijo en dólares, no hizo buen negocio con eso. Si hubiera, por ejemplo, comprado bonos de la deuda nacional, seguramente hubiera hecho una diferencia mucho más interesante, como la puede haber hecho cualquiera, que hoy los bonos se pueden comprar a través del banco, que ahorrando en dólares. Seguramente. Ahora, dos preguntas. Una con respecto a lo que sucede actualmente, que, digamos, en función de las últimas resoluciones que se tomaron, que aún aquellas personas que tienen declarados todos sus ingresos en forma en blanco, digamos, y que pagan los tributos que fija la ley, si van al banco no les autorizan comprar ni $1. Sí. Digamos. ¿Cuál es la razonabilidad de esa medida? Que creo que eso es como que profundizó en la última semana cierto malestar de sectores, incluso que apoyan las políticas oficiales, pero que se quedan como inermes ante la falta de explicación por esa decisión. Bueno, el punto grave es es el último, la falta de explicación que hay sobre algunas medidas. La razonabilidad uno la tiene que suponer o deducir de un panorama general, pero no hay una razonabilidad explicada en este sentido. Y yo creo, por eso digo, mi razonamiento, es que hay un momento en el cual quisieron retener la entrega del dólar al mercado porque se había percibido una fuga de dólares, no solo hacia el exterior, sino hacia ese mercado paralelo que tan alimentado estuvo inclusive por los medios, que el dólar blue, el dólar paralelo, que en realidad es un dólar ilegal, porque comprando a 4.50 en la casa de cambio o en un banco hacías una diferencia espectacular, yendo a venderlo, no te digo a 6, pero a 5,20, 5,30 en mercado paralelo. Eso es lo que se quiso frenar, me parece, y se hizo en forma abrupta. Se cerraron todos los grifos al mismo tiempo. Hoy se empezó a liberar de a poquito, y hoy la respuesta que tenés de algunos funcionarios en el mano a mano, en el off the record, te dicen, bueno, para el tema de turismo, para el tema de algunas operaciones que estás obligado a hacer en dólares, se van a ir dando dólares. De hecho, está sucediendo ya en algunas consultas esta semana, empiezan a aparecer alguna facultad mayor para entregarte dólares. No quieren todavía entregar dólares para atesoramiento, esto de ahorrar en dólares para ponerlos abajo del colchón. Digamos, esto todavía no lo quieren hacer. Lo que pasa, Raúl, que también pero, discúlpame, pero obviamente yo creo que lo que generó más inquietud es la falta de explicaciones sobre estas medidas, sobre la falta de claridad sobre a dónde se estaba yendo con esto, y del otro lado tenés que te están alimentando permanentemente, es porque esto se escapa de las manos, va a estallar todo y todas las versiones que venimos escuchando. ¿Qué reflexión tenés respecto de las tasas que están ofreciendo los bancos para los plazos fijos? Porque están ofreciendo unas tasas bastante escasas, digamos, en relación a lo que es el proceso inflacionario o al proceso de crecimiento inclusive del país. Ahí hay un problema, ahí hay otro problema estructural de la economía. Hoy los bancos no están funcionando como lo que tienen que ser, un sistema de financiamiento y de hacer circular el dinero para generar actividad productiva. Hoy tenés bancos que ni les interesa tomar ahorros, ni les interesa prestar la plata para dar un crédito. Hacen otro tipo de negocios. De hecho, vos analizás hoy el balance de un banco y sus principales ganancias están dadas por las comisiones que cobran por otro tipo de actividades o por tarjeta de crédito. Digamos, este es el gran negocio. Entonces, esto creo que se empieza a cambiar a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se hizo el año pasado, que le va a autorizar al Banco Central a avanzar en cuanto a regular cuáles son las funciones que deben cumplir los bancos y también tener algún tipo de intervención en cuanto a alentar algunas líneas de crédito. Y esto es lo que va a mover al sistema financiero hacia ese otro lado. Mientras tanto, hoy los bancos financieros no cumplen ninguno de estos roles que socialmente serían recomendables. Por eso es que no toman ahorros y tampoco te incentivan con un plazo fijo para que lleve la plata ahí. Muy bien, gracias por toda la respuesta, Raúl. Tenemos muchísimas preguntas más y me imagino que vamos a ir evacuándolas de a poco. Vamos a pasar ahora a otro tema, tiene que ver con lo que nos enterábamos ayer cuando estábamos al aire en 678, que tiene que ver con la agresión a un grupo de periodistas del diario Crónica, Tiempo Argentino y de la agencia Telam, agredidos, por una patota en el hospital de Malvinas Argentinas. Hubo pocos repudios, obviamente, pocas repercusiones en medios hegemónicos. Vamos a ver el informe y lo debatimos. La nueva agresión a la prensa. El silencio de la CIP. La puesta en escena de hace un tiempo.
La prensa está bajo presión. Ataques, escraches, afiches contra periodistas, intimidaciones. Se busca el aniquilamiento. Tienen al periodismo en la mira. Un grave ataque a la libertad de prensa. Después de ahí a que empiecen a detener periodistas faltan 10 minutos. La creación de un clima hace que aparezcan los francotiradores. Últimamente la Argentina se ha querido que crezca el miedo. ¿Estamos intolerantes? No, intolerantes es poco, ¿no? Están metiendo miedo del Estado. No nos van a callar aún cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decide. Tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decide. Pero todo era una puesta en escena. Las agresiones llegan del otro lado. Así es. En el cacerolazo al que convocó TN, agredieron a 678. Anoche una patota del macrista dualdista Cariglino agredió a colegas de Tiempo, Crónica y Telam, y en los medios dominantes apenas hay mínimas referencias y débiles condenas. Hablando de ataques, la CIP dijo algo de los ataques de prensa que han sufrido los periodistas, los golpes. ¿Hubo alguna declaración? Qué raro que no haya habido ninguna declaración. También quiero referirme a eso porque no lo había hecho y estaba esperando que la CIP en algún momento tuviera alguna declaración de repudio al salvaje ataque que han recibido periodistas de la televisión pública. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy impactado por lo que vi el otro día con los muchachos de Canal 7, el rostro de la gente, los ojos desorbitados, la locura, la sensación de que la gente es impulsada. A mí me parece que por un extraordinario manejazo de los medios, a matar por $1. Ayer, en Malvinas Argentinas, otro periodista, pero esta vez de un medio gráfico privado, aparentemente, y también el padre de una niña que había fallecido en un hospital de Malvinas Argentinas. Está en línea Julio Mosle, periodista de Telam, agredido anoche. Julio, buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Para qué te voy a hablar de la solidaridad? Contanos qué pasó. Mira, es la verdad muy terrible y muy sencillo de explicar a la vez. Lo que habían eran entre 40 o 50 hombres con los rostros cubiertos o por pañuelos o por los cuellos de sus abrigos. Cuando bajamos del coche lo primero que vemos es una corrida. En esa corrida lo que pasaba era que el fotógrafo de Tiempo Argentino había intentado tomar una fotografía del frente del hospital custodiado por estos desconocidos y le rompieron la cámara. Llamo a la agencia, cuando corto me llueve la primera andanada de golpes desde la espalda, me doy vuelta, eran 5 o 6 tipos que me gritaban que nosotros ahí no teníamos nada que hacer, que esto era toda una operación para desprestigiar al intendente Carilino. Cuando me vuelvo a dar vuelta me cae una segunda andanada de golpes y ahí caigo sobre el capó del patrullero de la policía bonaerense y quedé con una mujer policía a mi derecha y un hombre policía a mi izquierda, 50 centímetros de cada lado uno, y en el medio 5 o 6 tipos cagándome a trompadas sobre el capó. Me doy vuelta, le pregunto al policía, disculpen, ¿ustedes van a intervenir porque me siguen pegando? El policía me miró a los ojos y se encogió de hombros, digo, ante esa señal la golpiza recrudeció. Dijeron, bueno, tenés que entender, esto es culpa de ustedes que no tendrían que haber venido acá. Andate porque acá hay gente con facas y te podés llegar a comer un puntazo si te quedas. Fueron agredidos en serio, les rompieron la cabeza, les patearon las cámaras. Me hubiera gustado ver más titulares de los medios de comunicación acerca de esto y actitudes más combativas también de algunos de sus colegas. ¿Cuántos móviles de TN hay por la calle diariamente pululando por la ciudad? 20, 30. Desde hace 9 años que hay en kirchnerismo. No ha habido una agresión a un móvil de TN. Si bien Tenenbaum y Sloto repudiaron en la radio estas agresiones, en el programa televisivo de anoche los muchachos nada dijeron sobre las palizas propinadas a 678, Telam, Tiempo y Crónica. Cuando llegó el momento de los auspicios, entendimos la motivación del silencio. Vamos a los primeros auspicios y enseguida con un ex ministro de Economía de este gobierno vamos a charlar sobre el dólar y la economía en general. Martín Lustó. Auspician Palabras Más, Palabras Menos. Informa la Dirección de Prensa de Malvinas Argentinas. Comenzó a desarrollarse una nueva etapa de las ligas deportivas municipales. Municipalidad de Malvinas Argentinas. Jesús Cariglino, intendente. Bueno, fue agredido por una patota del intendente, Jesús Cariglino. Municipalidad de Malvinas Argentinas. Jesús Cariglino, intendente. Como decimos siempre, son muchos los debates que la Corpo jamás podrá dar. ¿Se entiende por qué?
Por último, la distinta vara es obvia. Los medios hegemónicos minimizan la agresión a nuestros colegas de Telam, Tiempo y Crónica y las 2 golpizas sufridas por nuestro equipo. Si, por ejemplo, alguien agrediera a un cronista de TN, que como bien dice Hamilton jamás sucede, imaginemos la cobertura que se le daría al hecho, el repudio de la CIP, ADEPA y los programas especiales con el coro que dice querer preguntar en pleno. ¿O acaso alguien está enterado de este emotivo cónclave coral que se llevó a cabo en Córdoba? Diarioregistrado.com. En Córdoba queremos informar. Periodistas y trabajadores de la señal de TV cordobesa CBA 24N reclaman que la misma sea incluida en la grilla de Cablevisión. Queremos informar. Fue el eslogan de su campaña para que se respete la ley de medios. Somos muchos hoy en el estudio de Crónica Plus reclamando por algo que consideramos es necesario que se revea. La ley nos da la razón y CBA 24 tiene que estar en la grilla básica de Cablevisión. Les agradecemos a todos que hayan venido por acá. Un aplauso para CBA 24 años. Bueno, muy bien. Una aclaración respecto del origen de esta noticia. Es una chiquita que la semana pasada, una chica de 8 años que la semana pasada fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Claudio Sim, se llama curiosamente el hospital de Malvinas Argentinas. Esta chica murió a pesar de que era una intervención quirúrgica menor. Los familiares y un grupo de amigos empezaron a manifestarse ya desde la semana pasada en el hospital, justamente por el tema de mala praxis, y esto fue creciendo. Fue primero cubierto por el diario Crónica, recuerdo yo, creo que el día sábado, y después empezó la cobertura del día de ayer de parte de otros medios de comunicación, y como escuchábamos recién en el relato, un grupo de 40, 50 tipos encapuchados y qué sé yo, empezaron a pegarle a la gente, no solamente a los periodistas, sino también al padre de esta chica le han pegado, al tío también. Hoy hablé a la mañana con el tío, me contó, estaba con una paliza bien importante. ¿Alguna cosa para aclarar respecto de Cariglino? Sí, a mí lo que me llamó la atención, que no lo comenté ayer porque estaba esperando que saliera publicado hoy. Salió algo muy chiquitito en Clarín, en La Nación no encontré absolutamente nada. En Clarín en la segunda edición, porque en la primera edición no había nada. Bueno, y en La Nación lo que a mí me llamó la atención es que el año pasado, en octubre del año pasado, salieron 2 notas relacionadas con Cariglino y la violencia. Supuestamente dando cuenta de una interna que existía entre los kirchneristas que estaban con el candidato Vivona y Cariglino, que era quien se había retirado, digamos, del apoyo a la presidenta y se había ido con Duhalde. Las 2 notas lo que hacían era relativizar cuando había violencia de parte de las personas que tenían que ver con Cariglino permanentemente, y por otro lado, sino poner la violencia en el marco de violencia de campaña. 2 notas relacionadas con esto. Y hoy, silencio absoluto. Yo no tengo idea si hay algún tipo de interés, de negocio o de qué se trata con lo de La Nación. Lo que también sí recuerdo respecto de Clarín es que en la misma época ese diario publicó se están yendo cada vez más intendentes del apoyo a la presidenta y el único que se había ido era Cariglino. O sea que me parece que ahí hay algo, lo que siempre por supuesto decimos, pero como prestar atención también a estas figuras de tercera línea que también aparecen protagonizando una situación. Y 2 cositas más chiquitas. Nos estamos olvidando todo el tiempo de mencionar un medio más que también fue agredido, que es uno que se llama Malviticias, que es un medio justamente de Malvinas Argentinas. Me parece que por ser el medio más chiquito, más local, necesita... Y la otra cosa es una nota que salió publicada hoy en página 12 de Julián Brustein, donde justamente cuenta cómo no hay absolutamente nada de espontaneidad en ninguna de estas protestas, cómo hay un entramado relacionado justamente con este tipo de personajes, con el PRO. O sea, todo esto hay que leerlo sin asustarse, pero con el entramado de la información que corresponde. A ver, Nora. Sí, a mí 2 cosas. Por un lado, me impresionó mucho cuando escuchaba al cronista de Telam en su relato, en su diálogo hoy con Víctor Hugo Morales, y que parte está explicitado en el informe, que fue golpeado sobre un patrullero mientras la policía bonaerense lo miraba, ¿no? Entonces ahí hay directamente una connivencia de la policía con esta clase de actitudes que evidentemente no son novedosas. Hay un entramado que permite que esto sea moneda corriente en este lugar. Este muchacho, el periodista de Telam, contaba que después a esta misma
a la comisaría a la cual pertenecían estos patrulleros, los querían llevar a declarar, mientras habían detenido a otro de los integrantes de los periodistas que habían ido acusándolo de retener a una autoridad. ¿No? Lo tuvieron hasta las 12 y pico de la noche sin ningún tipo de motivo real para esto, y los personajes de seguridad del hospital, también contaba este chico, les dijeron, bueno, le habían robado el bolso con todas sus cosas, y él dice, me robaron todo. Dice, bueno, espera acá 10 minutos, mientras la patota los seguía amenazando de las veredas de enfrente, y cuando vuelve le dice, no, olvídate, ni se te ocurra hacer la denuncia. Este era el personal de seguridad del hospital. Entonces me parece que hay responsabilidades concretas de autoridades que evidentemente pueden ser identificadas, ¿no? Cuando digo autoridades son funcionarios policiales quienes estaban en ese patrullero, quienes son los responsables de seguridad del hospital. Esto no es muy complicado y me parece que excede incluso la figura del intendente. Eso por un lado. Por otro lado me parece que... Es una cuestión, perdón, del Ministerio de Seguridad. Es una cuestión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, concretamente. Por otro lado, con respecto a la línea del informe, a mí me parece riesgoso, no sé cómo decirlo, pero esto de decir, bueno, los otros no repudian cuando nosotros somos agredidos. Me parece que es tan delicado el tema de la violencia, el tema de lo que significa la agresión, de lo que significa que se pueda llegar a naturalizar esto, que no se trata, acá no se trata de poner entre los unos y los otros. Acá me parece que el repudio tiene que ser total, y porque es como, me molesta el sentir como, bueno, no dicen nada cuando nos agreden a nosotros, entonces vamos a ver todo lo que vamos a decir nosotros en caso de que los agredan a alguno de ellos. Y me parece que esa lógica es riesgosa, que esto puede ser un caldo de cultivo de algo en lo cual nosotros terminamos todos, más allá de las diferencias, terminamos siendo usados por otros intereses que nos exceden y en mucho. Entonces, no sé cómo decirlo, pero a mí me hace ruido ese enfoque. Bueno, ahora te digo, es un hecho que finalmente prácticamente no hubo repudios, o en todo caso hubo repudios o condenas en la medida en que esto era un clima generado por el gobierno, digamos, a mí. No, eso está claro. No, yo no tengo dudas sobre la simetría de la condena, de eso no tengo duda, pero me parece que, no sé si marcándolo solamente, es como que se refuerza esa lógica de bando y termina siendo, digamos, caldo de cultivo para que seamos todos usados. No sé si me explico adecuadamente. No, pero sí se entiende, ¿no? Pero es el ruido que me hace. ¿Usados en qué sentido? Y usado por los violentos de verdad, claro. ¿Entendés? Los que, digamos, en realidad se hacen el festín ante cualquier periodista que termine siendo víctima concreta de esta situación. Ahora, ya que a mí me parece que hay... Me estaba acordando de Edgardo Alfano el día del Martín Fierro, en ese discurso que él dice, nosotros estamos para respetar las instituciones. Y pensaba en eso, retomo algo que había dicho algunos programas atrás, digamos, de que me parece que la oposición, sea en forma, que venga en forma de partido político, sea que venga en forma de editorialistas de medios, tiene un deber, digamos, un deber cívico, un deber democrático de constituir un sujeto colectivo anti-kirchnerista, pero dentro del marco de la democracia. Es decir, ese sujeto que golpea, esos 500 energúmenos que golpeaban, evidentemente no son, digamos, a ver, no son parte de un sujeto colectivo dentro de la democracia. Digo, me parece que ese es un deber, digamos, si efectivamente quieren ayudar a las instituciones. Me parece que ese es algo importante. Y una última cosa respecto de Tenenbaum y el aviso de Malvinas Argentinas en el propio programa, a partir de lo cual uno presupone que por eso no han hecho ninguna alusión, ¿no? Digo, Tenenbaum invita a Siete Case, volviendo al Martín Fierro la semana pasada, porque Siete Case había dado ese famoso discurso donde él dice, bueno, queremos preguntar al poder político, pero también al poder económico. Y él después, además lo escribe en la revista 23, yo lo leí, digamos, y Tenenbaum dice, bueno, finalmente en los últimos 20 años el periodismo le ha preguntado al poder económico. Y hace una lista real, digamos, de todas las empresas que fueron investigadas por periodismo de distintos diarios, medios, etcétera. Claro, pero lo que no menciona Tenenbaum es que lo que Siete Case decía era que, digo, en este caso, que Tenenbaum le tiene que preguntar a su empleador.
Eso es lo que está de fondo. Vamos a decirlo así. Tenenbaum tiene que interpelar a su auspiciante. Eso es ir contra el poder económico. Tenenbaum tiene que... La Nata tiene que interpelar a Mañeto, ¿sí? No a una empresa privada cualquiera. Me parece que esa es la diferencia. A ver, Edgardo. Sí, a mí me parece que la derecha justamente lo que está buscando el establishment es una respuesta. Está buscando dos cosas, alternativas o juntas. El miedo, que nos intimidemos, porque somos todos, formamos parte de esto, cualquiera de nosotros, personas públicas, puede ser objeto de estas cosas. El miedo es una de las variantes y la otra es la respuesta. Por eso yo creo entender lo que dice Nora en el sentido de no formular de ninguna manera las cosas que puedan dar lugar a la sugerencia de una reparación en el mismo registro, en el mismo lenguaje. Me parece que hay un hecho inédito, una situación inédita en la Argentina. Un gobierno que no cede a las corporaciones. La imposibilidad de acudir al recurso histórico clásico de las derechas, que fue el golpe militar. La profundización del gobierno en una dirección y la ausencia de una oposición que pueda generar un liderazgo alternativo. Claro. ¿Cuál es el escenario que buscan? Es el desmadre. Exacto. Es decir, un grupo kirchnerista ataca una cámara de TN y otro grupo antikirchnerista faja a X persona de la TV pública. Ese es el clima que están buscando y creo que es una gran responsabilidad nuestra bloquearlos argumentalmente, cerrarles el camino del regreso a las peores prácticas en Argentina. A eso apuntaba Nora en lo que decía, claramente se refería a eso. Yo de todos modos creo que hay que empujar a la situación básicamente algo, no a que alguien haga algo fuera, sino a que cada uno reconozca desde qué lugar dice qué cosa. Me parece que eso, clarificar ese panorama. A ver, Raúl. Digo, con respecto a lo que decía Nora, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay cuestiones muy delicadas ahí en el medio. Acá hay responsabilidades políticas de institución, policía, institución, municipio. Después está el tema de que si esas responsabilidades no se sancionan, no se va a fondo a investigar quiénes mandó a esa patota. Sí, está el tema que decía Nora, yo voy a ahondar en lo que decía ella. ¿Dónde están los riesgos? ¿En qué eso es utilizado políticamente? Porque cuando un barra brava, una patota sindical o cualquier patota política ataca a alguien, lo publico o no lo publico según qué interés tengo con respecto al sector que lo provocó. Si estoy a favor lo oculto y si estoy en contra digo, mirá qué bestia que son como atacan. Y esto es el uso que lo que hace termina legitimando la violencia como herramienta política. Y me parece que eso es lo que hay que buscar, la investigación a fondo y sancionarla, porque acá también hubo un José Pedraza que está preso justamente por si se quiere, un exceso, podemos llamarlo así, de su patota que termina matando a un militante del PO. Y nadie se plantea qué posición tengo yo con respecto al PO, si de mayor o menor simpatía, para decir, condeno el hecho y quiero terminar con el tipo que lo mató y el que lo mandó matar preso. Acá hubo, hace años, muchos años atrás, un Herminio Iglesias que también utilizaba este tipo de políticas, de conductas, y también mereció la sanción política y moral. Quedó totalmente desclasado de la política por ese tipo de prácticas. Entonces, en estos casos, yo creo que si no se sanciona, lo que se termina legitimando. Y yo creo que si hay instituciones comprometidas, tenemos que insistir, más que sobre la solidaridad con los agredidos, con la denuncia y el pedido de investigación de las responsabilidades. Porque la seguridad es un problema, sí, pero claro, este es un problema de la seguridad. Sí. Totalmente de acuerdo. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a despedir. Ha sido un placer que hayas participado en el programa. Muchísimas gracias. Quédate un ratito más. Nos vamos a un corte en un ratito. Cuando volvamos vamos a iniciar el debate sobre el tema del proyecto de despenalización de la tenencia para el consumo. Estamos hablando de Gustavo Barreira y Sebastián Basalo, que va a participar del debate. Nos vamos a un corte. En un ratito volvemos. Dale. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Él seguro que sí pensó en vos. ¿Cuánto hace que no le decís que lo querés? Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Abuelo, nona, bobe, tata, llámalos como quieras, pero llámalos. Si querés, te damos la excusa. Podés contarles que ingresando en www.anses.gov.ar, en solo un clic,
pueden obtener de manera gratuita la fecha en que cobran sus saberes. Los vas a ayudar un poquito y a hacerles la vida más fácil. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.